¿Qué tal, hermanos y hermanas? Bienvenidos a una emisión más de Ven, Sígueme Día a Día. En esta ocasión voy a hablar sobre el capítulo 29 de Isaías, y hay algo muy interesante en el capítulo que voy a resaltar bastante en esta ocasión. Como nosotros sabemos, en el libro de Isaías hay varias cosas que nosotros podemos aprender con respecto a las profecías que se dan aquí. Si nosotros nos damos cuenta en los versículos de 1 al 4, podemos preguntarnos qué significa la frase será a mí como Ariel. Y podemos decir esto, hermanos: David moraba en Jerusalén, y Ariel es otro nombre para esa ciudad. Esto que se dice aquí podría aplicarse a cualquier época en la que Jerusalén enfrentó una catástrofe de gran magnitud por causa de su propia apostasía. Ahora, si leemos bien el capítulo de Isaías 29, el versículo 1 y 2, sabremos que él no solamente vio la destrucción de Jerusalén, sino que también vio la destrucción de otra nación que es semejante a Jerusalén. Y entonces es lo que dice aquí, y voy a citar aquí: entonces serás humillada y hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. El versículo 4. Nadie, hermanos, nadie en este mundo pudo explicar eso en forma inteligente, ni saber qué pueblo vio Isaías que era semejante a Jerusalén, sin la ayuda del libro de Mormón. Y aquí es donde viene la explicación en el libro de Mormón. Y cito: después que mi posteridad y la posteridad de mis hermanos hayan degenerado en la incredulidad y hayan sido heridos por los gentiles, ¿sí? Después que el Señor Dios haya acampado en contra de ellos por todos lados y los haya sitiado por baluarte y levantado fuertes contra ellos, después que hayan sido abatidos hasta el polvo, aún hasta dejar de existir. Con todo esto, las palabras de los justos serán escritas, y las oraciones de los fieles serán oídas, y ninguno de los que hayan degenerado en la incredulidad será olvidado. Porque aquellos que serán destruidos les hablarán desde la tierra, y sus palabras susurrarán desde el polvo, y su voz será como uno que evoca a los espíritus, porque el Señor Dios le dará poder para que pueda susurrar concerniente a ellos, como si fuera desde la tierra, y su habla susurrará desde el polvo. Porque así dice el Señor: escribirán las cosas que se harán entre ellos, y serán escritas y selladas en un libro, y aquellos que hayan caído en la incredulidad no las tendrán, porque procurarán destruir las cosas de Dios. Podemos pensar muchas cosas, pero cuando nosotros recordamos la historia de cómo es que el libro de Mormón salió a la luz, nos damos cuenta que fueron escritos, los cuales fueron grabados en planchas de oro, escondidos por mucho tiempo, y cuando salieron a la luz, salieron para dar a conocer la historia de un pueblo que había sido destruido, que había vivido el Evangelio y que lo había olvidado, y que de alguna manera testifica de un ser glorioso, Jesucristo, ¿verdad? El cual nos invita el libro de Mormón a venir a él. Una pregunta clave aquí es preguntarnos lo siguiente: ¿cómo pudo José Smith haber conocido estas cosas cuando el libro de Mormón fue publicado aún antes de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fuera organizada, o como nosotros le llamamos, haya sido restaurada? Y a no ser por el hecho de que el libro de Mormón es la historia prometida que Dios dijo que saldría a luz para unirse con los registros de Judá. ¿Cómo puede alguien entender esta profecía de Isaías sin la explicación contenida en el libro de Mormón? Todo esto es bien interesante, y para muchos, hermanos, es un testimonio de cómo es que el Señor prepara todas las cosas, y también hará que todas sus profecías se cumplan hasta el último ápice. Todo va a ser cumplido. Ahora bien, viene lo interesante también: ¿qué libro es el libro sellado y a quién fueron entregadas esas palabras? Y aquí es donde entra la historia de Martin Harris, cuando busca personas
sabias o preparadas para que pudieran ellos dar una explicación o una traducción o una interpretación de lo que habían escrito. Y voy a leer esta parte, hermanos, que dice: y así se dará el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto. Él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero ha alejado su corazón de mí, y su temor de mí ha sido enseñado por mandamiento de hombres. Por tanto, he aquí que nuevamente haré una obra maravillosa entre este pueblo, una obra maravillosa y un prodigio, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Es interesante, hermanos, ver cómo es que Martín Harris no solamente fue con uno. Conocemos la historia que fue con un erudito para conocer la traducción o el significado de esas traducciones, ¿verdad? Pero Martín Harris realmente fue con 3 personas. El primero fue en Albany, era un amigo de la familia del que había escuchado, sabía que era abogado. Había estudiado los clásicos, libros clásicos, y había estado en Europa estudiando y en Medio Oriente. Su nombre era Luther Bradish. Entonces los envió a Nueva York, y allí en la Universidad de Columbia el profesor Charles Anton también fue quien tuvo la oportunidad de ver eso. Y bueno, Martín Harris intentó que los leyeran y lo trajeran y dijeron: no podemos. Ninguno de ellos pudo interpretar las palabras o los escritos del libro de Mormón. En ese tiempo, hermanos, todavía no estaba o se descubría lo que era la piedra de Rosetta. No había sido encontrada aún, y su traducción aún no había llegado a las Américas. Si nosotros recordamos o aprendemos, la piedra de Rosetta son unos escritos que se encontraron, un monumento, un tipo de estela, donde hay 3 tipos de escrituras egipcias. El 15 de julio de 1799, en una campaña francesa del ejército para conquistar Egipto, fue cuando encontraron ese monolito, esa piedra grabada con 3 tipos de idiomas diferentes. Y de ahí es donde se ha podido encontrar o traducir lo que son los escritos de los egipcios. Ahora bien, Martín Harris, como mencioné, fue con 3 personas. Y bueno, ninguno de ellos pudo traducirlo. Entonces, voy a mencionar esta parte aquí que es bien interesante, hermanos. Martín Harris deseó tener una prueba de lo que era la traducción de José Smith. Por eso es que fue con ellos. El relato hecho por Martín Harris al profeta José Smith establece que llevó la copia a diferentes personas. Quien más resalta en la historia es Charles Hampton, en la ciudad de Nueva York. Y cuando le mostró esos escritos, pues él no pudo leer un libro sellado. Y entonces de ahí fue que se cumple esa escritura que se encuentra en Isaías, ¿no? De que pues nadie va a poder leer un libro que está sellado. Otra cosa importante, hermanos, y ya para terminar, es lo que es el prodigio grande y espantoso, lo que es la obra grande y maravillosa mencionada en otras versiones de este mismo pasaje que habló Isaías. ¿Qué constituiría una obra maravillosa y un prodigio? ¿Por qué no han de aceptar gozosos los que sinceramente aman la verdad, de verdad, el pronunciamiento de esta obra? ¿Debe generación alguna rechazar la verdad relevada cuando se envía del cielo, así como rechazaron al Cristo cuando vino entre los hombres? Esta obra maravillosa y prodigio, la predicación del Evangelio, viene a cambiar muchas cosas en la vida de muchas personas. Todas estas profecías son las que nosotros podemos aprender que se cumplen en Isaías, y es la que nosotros podemos ir viendo cómo es que el libro de Mormón las aclara y nos enseña cómo es que el Señor prepara el camino para que cada una de sus palabras se puedan cumplir.